guerrerosesme.blogspot.mx En diciembre de 1933 se creó la Comisión Federal de Electricidad y se consideró que la electricidad en aquella época era una actividad de utilidad pública y dada su importancia para la seguridad nacional. Todos recordamos que en 1960 la industria eléctrica fue nacionalizada o adquirida con recursos públicos, en parte con deuda externa, y fue cuando los bienes de varias empresas transnacionales, entre ellas la compañía de Luz y Fuerza del centro, la Mexican Light and Power, y otras fueron incorporadas al patrimonio del país. En el sexenio de 88 a 94 se intentó una primera extensión de Luz y Fuerza del centro, en ese caso en esa época la compañía de Luz y Fuerza, pero finalmente se constituyó como organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro y así operó hasta octubre de 2009. En este año hemos conocido la iniciativa presidencial para reformar los artículos 27 y 28 constitucionales que plantean, que pretende esta iniciativa, cancelar la condición de estratégicos a los sectores petrolero y energético. El artículo 25 de nuestra Constitución establece que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno, la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. Por lo que, al cancelar el carácter de estratégica a la electricidad, el Estado mexicano dejaría de tener control del sector. En este caso, todos los bienes muebles e inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad podrían ser vendidos y la electricidad como actividad económica estaría sujeta a las estipulaciones del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma de los artículos 27 y 28, enviada por el Ejecutivo al Senado, se dice, entre otras cuestiones, que esa reforma o esas reformas provocarán una reducción en las tarifas del servicio público de electricidad, aunque no se mencionan las razones o las medidas que se pretenden adoptar debido a esta modificación constitucional y que pudieran llevar efectivamente a la baja, a la reducción de estas tarifas. No se hace mención específica, por otra parte, de otros supuestos beneficios en el área de la electricidad de llevarse a cabo la reforma de estos artículos constitucionales. Desde la creación de la Comisión Federal de Electricidad en 1933, se consideró al servicio de energía eléctrica utilidad pública, dada su importancia para la seguridad nacional, como ya lo dije. Y no es posible que 80 años después, cuando se ha extendido la utilización de la electricidad a muchos más usos de 8 décadas atrás, cuando sin energía eléctrica no funciona ni la economía ni la vida social, se considere que la electricidad ya no es estratégica y no alcanza siquiera en nuestra Constitución la categoría de prioritaria. Y junto con los hidrocarburos vaya a quedar regida por la misma legislación que sectores pues que no tienen mayores impactos en la vida general del país, como podríamos decir, lo he mencionado en otras ocasiones, la confección de ropa de lujo, la elaboración de golosinas chatarra. La iniciativa de reformas constitucionales que ha presentado el Ejecutivo tiene propósitos claramente privatizadores. Se trata, y esto puede inferirse, de lograr en el tiempo más corto posible. Pues esto no es como vender o cerrar un negocio, una tlapalería o una miscelánea. Se trata de desplazar al Estado del sector energético
electricidad y del petróleo para entregarlo paso a paso a intereses ajenos a los de la mayoría de los mexicanos. Y esto tenemos que pensar que por las disponibilidades de capital iría seguramente a manos extranjeras. Los sectores de la energía deben desarrollarse de acuerdo al interés general. La decisión de cómo conducir ese desarrollo, sobre todo en relación a los más importantes, los de mayores impactos sobre otros sectores de la economía y sobre la sociedad, hoy son sin duda el petróleo y la electricidad, debe corresponder al Estado. Y solo con un control directo sobre las áreas fundamentales de esos sectores. Esto es, no podemos prescindir de que el Estado sea el que determine cómo se manejan las reservas de petróleo, cómo se hace la exploración, cómo se hace la explotación y cómo se desarrollan las principales áreas industriales del sector petrolero y los servicios de almacenamiento y transporte. Y lo mismo podríamos decir en el caso de la electricidad. No podemos permitir que la mayor proporción de la generación vaya a ser desplazado del Estado, porque esta es una parte fundamental para establecer realmente una política en materia de electricidad. No podemos permitir que la forma de la transmisión, el control mismo de cómo se distribuye la energía vaya a quedar sujeto a intereses privados. Tenemos que lograr que se modifiquen las prioridades que hoy existen en favor de los llamados productores independientes, que tienen ventajas frente a la producción generada por Comisión Federal de Electricidad, y esto mismo tendríamos que considerarlo en un impulso que es necesario en este momento ya realizar, que es el de abrir más oportunidades a la utilización de energías no convencionales, renovables, que hasta ahora se trata solo de promover para el caso de la autogeneración, del autoconsumo, y no para el consumo, no para el servicio público. Todo esto son cuestiones que tenemos que considerar en el sector eléctrico. Pero sobre todo habría que preguntarle al Ejecutivo, dado que esta fue su iniciativa, ¿en dónde están, por la modificación del 27, al que se le quita la prohibición de conceder contratos en materia de hidrocarburos y de suprimir en el 28 a los sectores eléctrico y petrolero como estratégicos? ¿Dónde están las bases para decirnos que se van a reducir los precios de la electricidad para los consumidores de todo tipo y sobre todo para los sectores populares? ¿Y cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones reales? Esto no lo está contestando el Ejecutivo en la exposición de motivos que ha enviado al Senado para sustentar esta iniciativa de reformas a los artículos 27 y 28. No nos dice qué es lo que se pretende en realidad con la modificación de estos dos artículos. Reducir tarifas, mejorar la administración de Petróleos Mexicanos o de Comisión Federal de Electricidad, modificar sus consejos de administración o junta de gobierno en el caso de la comisión, restituir, como planteaba Jesús Zambrano, a Luz y Fuerza del Centro como una empresa o una entidad productiva en el sector eléctrico, no requiere de cambios constitucionales. Todas estas son cuestiones que puede el Ejecutivo, apoyo con el Congreso, medidas administrativas, puede llevar a cabo. Lo que el Ejecutivo no está diciéndonos es cuáles son las razones para modificar los artículos
estratégicos de los sectores petrolero y eléctrico, y lo único que nosotros podemos considerar en estos casos es la intención del Ejecutivo de desplazar de manera absoluta al Estado, en este caso llámese Petróleos Mexicanos, llámese Comisión Federal de Electricidad, ya Luz y Fuerza del Centro fue extinguida en el sexenio anterior, de desplazar al Estado de estos sectores, de entregar el manejo de los sectores eléctrico y petrolero a la iniciativa privada. Y no es porque estemos en contra de la iniciativa privada, hay muchos campos en la industria eléctrica, hay muchos campos en la industria petrolera donde se requiere la participación del sector privado, donde existen posibilidades para inversiones importantes del sector privado en la producción de insumos para estas dos industrias, en el aprovechamiento evidentemente de la electricidad de muchísimas cosas, en el aprovechamiento de los productos que ofrece Petróleos Mexicanos, pero el Ejecutivo no nos está diciendo en ningún momento, nos está hablando de generación de empleo, nos está hablando de aumento del ritmo de crecimiento de la economía, nos está hablando de aumentos de la producción petrolera, no nos dice mayor cosa en la exposición de motivos en materia de electricidad, salvo que van a bajar las tarifas, pero no nos dice cuál es su intención de fondo, y esta es una responsabilidad que el Ejecutivo tiene ante el pueblo mexicano, decirnos cuáles son las verdaderas razones, las razones de fondo para estar planteando una reforma de los artículos 27 y 28, porque lo único, repito, que nosotros, yo diría la generalidad del país, alcanzamos a ver es la pretensión de privatizar y de entregar a intereses extranjeros, que es donde está el capital, los sectores eléctrico y petrolero, que son fundamentales no para la economía mexicana, sino que son fundamentales en la economía de cualquier país del mundo. Ningún país maneja su electricidad o su petróleo, y el país supuestamente más capitalista y más abierto, como pueden ser los Estados Unidos, ningún país maneja sus sectores energéticos como se puede manejar cualquier sector que no tenga impactos de trascendencia mayor en la vida económica, política o social. Por esa razón, me parece que de este foro debieran surgir las decisiones de impedir antes, durante la discusión en el Congreso o después la aprobación, en su caso, o la puesta en práctica de estas reformas constitucionales. Estas reformas constitucionales abajo, porque esto es lo que nos está demandando el interés nacional, esto es lo que nos está demandando el interés del país, esto es lo que nos está demandando el poder decidir hacia adelante con ejercicio real de nuestra soberanía, el interés de los mexicanos. Yo les invito pues a que este foro sea un foro importante, porque de este foro surjan ideas, surjan posibilidades de que esta reforma no pase, y si pasa, que efectivamente la podamos echar abajo mediante el apoyo en la Constitución y la acción popular. Este foro tiene una importancia singular, nada más oportuno que este momento, el que se haya concebido, se haya programado a 4 años de la extinción de Luz y Fuerza, pero en el escenario de un gran debate nacional acerca del papel que deben jugar nuestros recursos energéticos, todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos por una parte, y lo que tiene que ver con la generación de electricidad por la otra. Y porque además hay que decir que cuando se decidió la extinción de Luz y Fuerza, claramente dijimos nosotros desde la Cámara de Diputados y como partido, en ese entonces, hace 4 años, me tocó estar como diputado federal y vicepresidente de la Cámara de Diputados,
y dijimos claramente, sin ninguna duda, que era una acción injusta, a todas luces, violatoria de preceptos legales fundamentales que fueron esgrimidos en su momento y que atentaba contra el mejor desarrollo y aprovechamiento de nuestros recursos energéticos en esta región centro del país. Recuerdo muy bien que el día ese que siguió a la noche madrugada en la que se hizo efectivo el decreto, acompañamos a nuestros dirigentes del ESME a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, allí rodeada de vallas y de policías, y logramos entrar a una cita junto con el secretario general Martín Esparza para que estuviera allí un primer acercamiento y un diálogo. Y desde entonces, lo saben nuestros amigos electricistas, lo sabe Martín, lo saben los dirigentes, el PRD, desde la dirección del partido, desde las cámaras de diputados y de senadores, en la propia Asamblea Legislativa, hoy está muy clara también la presencia y la preocupación de nuestros diputados del Estado de Morelos, como ustedes lo pudieron ver, que hemos estado acompañando nosotros esta lucha y la exigencia de que se resuelva conforme a derecho o que se reencauce por la vía del derecho las peticiones, las justas demandas de los trabajadores electricistas pertenecientes al ESME. Nosotros mismos como grupo parlamentario, lo debo recordar, presentamos una iniciativa que consensuamos con la dirigencia del ESME a efecto de que se pudiera crear una compañía, una suerte de subsidiaria para que, aprovechando todo el conocimiento y la experiencia acumulada de los trabajadores electricistas de Comisión de Luz y Fuerza, se pudiera justamente avanzar en un mejor aprovechamiento de nuestras potencialidades. Y todavía sigue pendiente esta solución. Todavía con Martín he mantenido esta comunicación de varios meses, en los últimos días, en los últimos minutos, de la exigencia de que se pueda encauzar por una salida de carácter legal el aprovechamiento de esta capacidad y experiencias acumuladas y desde luego el atender reclamos laborales justos que se puedan encauzar de alguna manera y darle al mismo tiempo también satisfacción a esto que se violó hace 4 años, derechos laborales, derechos humanos, al dejar en el abandono y en el desempleo a miles y miles de familias, lo que de suyo constituye una absoluta injusticia. Y decía también que nada más oportuno el momento en el que hoy se hace, porque justamente por lo que han referido aquí nuestros compañeros diputados, nuestra compañera diputada Leida, estamos en el centro de un debate que va a cambiar dependiendo de cómo se resuelva el mismo, va a cambiar la vida del país por muchas décadas, por muchas generaciones. Si hace 75 años se decretó la expropiación petrolera por el entonces presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, no nos podríamos explicar el México de hoy a la distancia de 75 años sin esa decisión heroica e histórica. No podríamos explicarnos el desarrollo del país sin el hecho de que la propiedad de los hidrocarburos estuviera justamente en manos de la nación para su aprovechamiento adecuado. Todo el desarrollo de la infraestructura, todo lo que tiene que ver con educación, con salud, con todo el desarrollo general que ha tenido nuestro país hasta llegar a donde hoy estamos, no se podría explicar sin ese hecho histórico. Y por ello mismo, ante la pretensión de la privatización, porque quieran llamar como quieran connotarla como quieran hacerlo, se trata de una clara y vil privatización lo que se está proponiendo por el gobierno federal con las modificaciones a los artículos
27 y 28 constitucionales. Y por lo tanto, nuestra exigencia de que, sabiendo que urge, que es impostergable una modernización del sector energético general y particularmente del petrolero, esto puede y debe hacerse sin que tenga que modificarse la Constitución y sin que tenga mucho menos que privatizarse. Pero efectivamente, como aquí bien se ha referido, en el debate se ha dejado de lado la importancia que tiene el papel del sector eléctrico en nuestro país. Quizá por el peso mismo que significa el papel de Pemex, la idiosincrasia misma de nuestra nación, y hemos dejado y se ha dejado de lado todo este debate. Qué bueno por ello que hoy se traiga y se ponga sobre la mesa desde esta perspectiva y en este foro. Hay muchas cosas desde nuestro punto de vista que deben revisarse, que puede avanzarse en la modernización sin modificar la Constitución y sin privatizar ni el sector petrolero ni el sector eléctrico, más de lo que ya está, por cierto, especialmente el sector eléctrico de nuestro país. Se aducen burocracias para justificar lo que se está proponiendo, se aducen trabas de carácter legal y entonces se van por la vía fácil, como si las privatizaciones en nuestro país hubieran representado cosas positivas. Pareciera que no tenemos memoria y pareciera que hemos olvidado, piensan los del gobierno priista, que la gente se ha olvidado de que el PRI especialmente ha sido muy mal privatizador. Todo lo que ha tocado desde Salinas para acá, especialmente para privatizar de todo lo que han sido empresas de la nación, hoy tenemos justamente resultados absolutamente contrarios a los que nos dijeron que íbamos a tener. Como ya se ha referido, particularmente en el caso del sector eléctrico, ¿dónde están las benevolencias y las cosas positivas para la gente, para la sociedad, que es a quien nos debemos? Y hay cargas burocráticas enormes, pero no se atreven a resolverlas. Igualmente, en el caso concreto de Pemex, los propios especialistas, el propio director de Pemex ha reconocido que a Pemex le sobran 20,000 empleados, que son además empleados de confianza, ni siquiera sindicalizados. 20,000 empleos que crecieron durante el sexenio de Felipe Calderón, precisamente. Y entonces, teniendo allí también una beta muy importante que de aprovecharse de esos recursos que se van por la vía de la corrupción y por la vía de subsidiar a quienes no necesitan, no nos invierten en desarrollo científico y tecnológico, además de la enorme corrupción que de por sí también ha ido asfixiando el desarrollo de la industria petrolera de nuestro país. Por ello, para nosotros es tan importante que sumemos todo el conjunto de las fuerzas democráticas, progresistas, de izquierda, más allá de los partidos políticos, más allá de las propias organizaciones sociales, aunque también todos juntos, con personalidades, con todos los que forman este amplio caudal de un sector amplísimo de la sociedad, cerca del 70% que se oponen claramente a que haya una modificación constitucional, a que haya inversión privada, que significaría al mismo tiempo la privatización de nuestros sectores petrolero y eléctrico de nuestro país, y que debemos seguir, por lo tanto, conjuntando estas voluntades y estos esfuerzos. El ingeniero Cárdenas llamó en un evento que hicimos en el Monumento a la Revolución, cuando presentamos nuestras reformas, iniciativas de reformas para el sector energético de nuestro país, llamó a la conformación de un amplio movimiento popular, a que levantáramos las firmas que obligaran a que se hiciera una consulta popular antes de que se vaya a legislar en la materia, o que sin embargo no
se lograra frenar que se legisle antes de una consulta popular, las herramientas constitucionales también las tenemos a la mano. Mediante una consulta popular, afianzados en el artículo 35 de la Constitución, conseguir por lo menos el 2% de firmas de ciudadanos con su credencial de elector, más de 1.600.000, que ya estamos trabajando en eso y hay que redoblar el esfuerzo, y ojalá y todo el mundo lo hiciéramos para que con creces cubramos este requisito y prepararnos para el 2015 en el marco de lo contenido en las disposiciones constitucionales, que lleguemos a las elecciones federales del 2015, que vayamos a un referéndum revocatorio, a ver si de aquí a ese entonces, sabiendo que si se legisla y se abre a las vías de la privatización el sector energético de nuestro país, a ver quiénes se atreven a venir a invertir miles de millones de dólares, sabiendo que en el 2015 lo más seguro es que la gente diga no a esas reformas por privatizadoras y por atentatorias contra nuestra soberanía nacional y contra el derecho de las mujeres y los hombres de nuestro país. Estamos convencidos de que la lucha, siendo difícil, al final de cuentas estos esfuerzos de lucha nos darán también la victoria, porque tenemos la razón, porque la razón está del lado de la sociedad, está del lado del pueblo, está del lado de la nación. Felicidades, muchas gracias. Quiero destacar la importancia de mantener vivo y vigente el movimiento sindical de los trabajadores electricistas de la Compañía de Luz. Desde hace 4 años exigen a las instituciones del gobierno del Estado mexicano el debido respeto a sus derechos laborales consagrados en el artículo 123 constitucional. La directriz principal que orientará los trabajos de este foro comprende las siguientes vertientes: el derecho que tienen las personas y familias a recibir el suministro de energía eléctrica sin distingo de clase social o ubicación en determinada zona geográfica del país, fundamentado en el proyecto de resolución de las Naciones Unidas, aceptado por 193 estados nacionales, entre los cuales está incluido México. La disminución de los efectos contaminantes al medio ambiente por el empleo de combustibles fósiles u otros que contribuyen a la contaminación del medio ambiente y al calentamiento del planeta. También se abordará un tema estratégico para el desarrollo del país de interés primordial para la nación, consistente en el dominio del Estado mexicano sobre la industria eléctrica. Por otra parte, a partir de la denominación del foro, resulta evidente que surgirá, a la par de las discusiones técnicas y jurídicas, el debate político sobre la justificada o injustificada extinción de la Compañía de Luz, así como la violación a los derechos de los trabajadores y su lucha de 4 años por la restitución de los mismos. Hace 53 años, el presidente de la República, Adolfo López Mateos, tomó la histórica decisión de nacionalizar la industria eléctrica, pagando a las empresas transnacionales los bienes e instalaciones con fondos públicos y deuda externa. El acto de gobierno fue inspirado en una decisión económica fundamental contenida en el artículo 27 de la Constitución, pero también consideró fundamentalmente el desarrollo social, industrial y económico de México en un contexto de pleno ejercicio de la soberanía del pueblo, acompañado del compromiso de construir un mejor futuro para las y los mexicanos. Sin embargo, a partir de la década de los 80, con el resurgimiento del liberalismo económico, el gobierno mexicano, por presiones externas y por decisión propia, se embarcó en un proceso de adelgazamiento del Estado en perjuicio de su fortaleza y de las clases populares, que resultaron las más afectadas al abandonarse las políticas sociales. Pocas instituciones económicas y sociales del Estado mexicano resistieron el embate de los procesos de globalización. Entre ellas destacaron el Seguro Social, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, entre otras. Sin embargo, esta última sucumbió el 11 de octubre de 2009, cuando Felipe Calderón decretó su extinción. Actualmente, el debate parte de la idea de impulsar la investigación científica para generar un desarrollo tecnológico propio, que termine de una vez por todas con las tentaciones de privatizar el patrimonio de las y los mexicanos. El foro aborda 2 temas sustanciales: la reforma de privatización de energía eléctrica y su escala de precios en las tarifas, y las alternativas en el diseño institucional de la Comisión Federal de Electricidad. Las conclusiones servirán para orientar la discusión interna y la definición política en la toma de propuestas y de definiciones por parte de los grupos parlamentarios que integran la 6ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Tengo la firme convicción que los conocimientos y experiencias que nos compartan
los especialistas habrán de resultar primordiales para conocer los puntos finos del tema y, en consecuencia, para tomar las mejores decisiones en el futuro. En mi carácter de presidente de la Comisión de Gobierno, deseo el mayor de los éxitos a los participantes y organizadores. Muchas gracias. Bueno, pues quiero hacer una reflexión que tiene que ver no solamente con el reto que tenemos en la ciudad, en esta idea de proporcionarle un servicio básico, para nosotros un derecho humano, sino lo que va a implicar la reforma y el impacto de las reformas propuestas por el gobierno federal a los artículos 27 y 28. Con esta presentación que hace el gobierno federal de estas dos reformas, se ha reabierto el debate sobre la forma en la que se ha venido diseñando la política del sector energético de México durante los últimos 40 años. No podemos olvidar en esta discusión que la falta de un plan energético nacional sustentable y de largo plazo ha facilitado que los distintos gobiernos en turno hayan tomado decisiones equivocadas y erráticas y que con ello hubieran permitido, para beneficiar a sus propios intereses, el enraizamiento de la cultura de la corrupción y abuso de poder innegable al interior de las dos principales empresas paraestatales de energía, es decir, CFE y Pemex. Lo mismo sucede con la propuesta energética contenida tanto en esta iniciativa del Ejecutivo Federal como en la propia Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, la cual presenta un análisis parcial y catastrofista del sector energético, tomando como base para el 80% de sus líneas de acción la apertura al capital privado, como si esta fuera una cura milagrosa para todos los males y también para todos los bienes que presenta el sector energético. La propuesta de reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales contienen una visión cortoplacista en la cual el actual gobierno federal pretende beneficiarse directamente de los ingresos producidos por el sector privado a partir del año 2016, sin importar con esto que con esta visión sesgada y de privatización directa se ponga en riesgo nuestro futuro como nación. Pues según refirió el director de Finanzas de Pemex apenas la semana pasada en reunión de trabajo en la Cámara de Diputados, si seguimos sacando el petróleo al ritmo actual, podríamos acabar de sacarlo en 80 o 100 años, así lo dijo. Es decir, tenemos capacidad y potencial para cuando menos un siglo más de petróleo al servicio de la nación y de las y los mexicanos, y hoy pretenden entregarlo al mejor postor en contra de la voluntad de la inmensa y creciente mayoría para saciar sus intereses personales y sus compromisos de grupo. Esto es inadmisible y simplemente no lo vamos a permitir. Pero en la discusión de esta iniciativa de reforma se ha olvidado analizar el sector eléctrico nacional y la fragmentación y debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad contenida soterradamente en dicho documento. En cuanto a la reforma del artículo 28, la iniciativa propone que ya no sean áreas estratégicas ni funciones exclusivas de la nación las relacionadas con el petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica ni la electricidad. La reforma a este artículo es quizá más peligrosa que la propia reforma al 27 constitucional, pues al desaparecer como áreas estratégicas de control exclusivo de la nación al petróleo, a los hidrocarburos, a la petroquímica, así como a la electricidad, se diluye la responsabilidad superior del gobierno y de todo el Estado mexicano en su conjunto sobre estos importantes sectores, permitiendo con ello que el sector energético sea visto como un negocio más y no como un servicio público al servicio de la población. Al eliminar como un sector prioritario a la electricidad y a las acciones relacionadas con la electricidad, se fortalece la visión del gobierno de que la energía eléctrica es un producto y no un bien social, ni mucho menos un derecho. Es decir, eliminar como un sector prioritario del Estado a todo el sector eléctrico representa eliminar la obligación de los gobiernos por brindarles energía eléctrica a toda la población a precios razonables y justos, pues al ser un producto se deberá regular por los precios del mercado y no por las necesidades de la gente.
Porque al eliminar a la electricidad, al petróleo y a los hidrocarburos de los sectores prioritarios de la nación, se permite que otras empresas entren al país a brindar estos servicios y que las acciones de Pemex y CFE sean consideradas como monopolios y por ende se les prohíba seguir realizando sus servicios por ellas mismas, a menos que se asegure que otras empresas puedan brindar esos mismos servicios, corriendo incluso el riesgo, como lo han señalado algunos especialistas, de que las empresas privadas de estos sectores puedan acogerse al capítulo de energéticos del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y con ello someter las decisiones a las instancias tripartitas de resolución de controversias, dejando de lado al gobierno y al Estado mexicano en la rectoría de este sector. El sistema público de electricidad se compone de cuatro grandes actividades: la generación, la transmisión en torres de alta tensión, la transformación de alta y media y baja tensión, la distribución y suministro de venta final al usuario. Hoy se permite que los particulares generen su propia energía eléctrica, autoabastecimiento, cogeneración, importación, producción independiente, exportación pequeña producción y de usos propios, y aún con esas supuestas limitantes, los productores privados producen casi el 55% del total de energía eléctrica nacional. Con esta reforma se abrirá aún más la producción de energía a particulares. Además, se les permitiría la transformación y solo rentarían a CFE las torres para la transmisión, lo que les daría la posibilidad de tener precios exclusivos para sus grandes empresas y sus industrias, mientras el resto de la población seguirá pagando las altas tarifas impuestas por CFE, pues tendremos que pagarle todo a como ellos digan, sin posibilidad de buscar alternativas para el consumo doméstico. Actualmente, toda la energía eléctrica que producen los particulares de excedente se la venden a CFE. Si se abre la producción a muchos más productores privados, toda esa energía será comprada por CFE y poco a poco nos volveremos dependientes de lo que producen los privados y en consecuencia la CFE tendrá que ir generando menos electricidad para poder comprar toda la que producen ellos y no la que produce la empresa del Estado mexicano. Pues la energía eléctrica no puede almacenarse y como no se le puede decir a los privados que produzcan menos, pues se mueven por sus propios intereses, lo que hace que la CFE es ella misma dejar de producir para no saturar las líneas de transmisión y poder distribuir toda la energía producida, convirtiéndose en los hechos la propuesta de reforma una fragmentación y debilitamiento gradual de la paraestatal hasta colocarla en un punto donde de nueva cuenta la solución a los problemas sea la privatización. La energía se ha convertido en una necesidad básica, así como el agua, los alimentos, la vivienda, pues permiten generar las condiciones de acceso a otros servicios esenciales como la salud, educación y el saneamiento, mismos que son considerados como derechos humanos y cuyo acceso debe ser garantizado por el Estado. No podemos construir una reforma energética partiendo de una valoración equivocada. La energía eléctrica no es un producto de consumo, es un derecho humano y como tal tiene que reconocerse e impulsarse. El mes de julio presentamos una iniciativa de reforma constitucional al artículo 4 para reconocer en la Carta Magna que la energía eléctrica sea un derecho constitucional garantizado por el Estado, lo que permitiría lograr la cobertura universal de este servicio y garantizar la fijación de un nuevo esquema tarifario que asegure la asequibilidad de los precios y por ende la fijación de tarifas justas y sociales. Esto lo hicimos precisamente a raíz que en estos 4 años de discusiones incansables con la CFE que nos condujeron a una revisión directamente en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Energía de lo que implica la estructura tarifaria para todo el país, pues no hayamos otra solución que decir, pues modifiquemos entonces la Constitución para hacer tarifas justas y sociales.
Esto en una coordinación de esfuerzos con la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, con el propio Sindicato Mexicano de Electricistas, que en su última visita a la Cámara nos propusieron, y así también lo hicimos valer en la Cámara, la tasa cero en IVA para la luz en uso doméstico, pero que lamentablemente fue desechada por no considerarse en la Cámara una prioridad este tema que lamentablemente nosotros sí hemos insistido en todas las mesas de debate, diálogo, revisión de agendas prioritarias para la izquierda, que este deba ser uno de los que tenemos que empujar con mayor énfasis, no solamente para esta tasa cero, que era una medida justa en estos momentos de una tarifa tan inequitativa, sino también impulsar que ahora esta reforma constitucional prospere y que prospere para hacer valer la luz como un derecho humano. Concluyo señalando que tan importante es la reforma a Pemex como a la CFE, que tan importante es para la vida nacional el mantener en nuestras manos a Petróleos Mexicanos, como el mantener como una empresa nacional a la Comisión Federal de Electricidad. Lo que ambas empresas necesitan es modernización, no privatización. Necesitan mayor inversión y mayor crecimiento y sobre todo necesitan reconceptualizarse como empresas al servicio del pueblo y no del gobierno en turno. Sí a la modernización, no a la privatización ni de Pemex ni de CFE. Muchas gracias. guerrerosesme.blogspot.mx